Adonai les bendiga, mis hermanos. Juan capítulo 6, vamos a terminar. Aquí vamos a ver ahora del verso 60 al 71. En los versos anteriores, recuérdense la multiplicación del pan, luego aquellos que andaban detrás de los panes y los peces, a lo que Él le dice: ustedes vienen a mí no porque están mirando la señal de quién yo soy, sino porque andan buscando las cosas de este mundo perecederas. Y por eso le dice que trabajen por aquello que es eterno, que es el pan de vida, el cual el Padre envió, que es Yeshua, quien desciende del cielo, y que Él le quiere dar ese pan a ellos, pero ellos no creen. Y bueno, a lo que cuando Él le dice que Él es el pan que descendió, comienzan a murmurar. Y luego Él le dice que escrito está en los profetas, donde serán todos enseñados por Elohim. Porque solamente aquel al que el Padre le habla y aprende de Él puede venir donde Yeshua y que Él los resucita en el día postrero. Entonces por eso Él menciona que eso está escrito en los profetas. Y lo que le está diciendo a ellos es que las palabras del Padre no estaban en ellos y era porque ellos no habían creído. Es como que el Espíritu del Padre va y te habla y te muestra a Yeshua. Si tú lo ves y tú crees, entonces Él te va a dar la vida eterna. Crees y obedeces. Entonces le dice que Él es el pan que descendió, hablando de lo que necesitamos para alimentarnos, para obtener la vida eterna, y luego hace una comparación de su cuerpo, de su carne y de su sangre. Aquel que podía entender las cosas espirituales y el por qué se hacía el sacrificio del cordero, como la carne y la sangre, que con esta sangre se purificaba, se santificaba, y todo el simbolismo no literal, como hay personas que lo quieren tomar literal hoy y no comprenden el sacrificio, sino que solamente aquel que el Padre le podía revelar podía entender estas cosas. Hay personas que se quedan en la letra porque no está el Espíritu de vida revelándole estas cosas, porque el Padre aún no le ha enseñado o le ha enseñado pero no ha creído. Es como que el Padre te diga: mira, este es el Hijo, este es mi Hijo amado, cree en Él, y tú digas: no, mejor sigo con mi vida, y decides rechazar. Aquí, en el verso 60, al oírla, todas estas palabras de que Él es el que descendió, que tienen que comer de su sangre y de su carne, dice, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Imagínense que usted le diga: tiene que comer de mi carne y de mi sangre. O sea, es duro escuchar eso cuando no hay entendimiento. Y sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, o sea, yo descendí, ¿qué sería que ustedes me vieran subir? Luego dice en el verso 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿cómo estaban pensando ellos? En la carne. Esto es algo que tenía que entenderse en el espíritu, y que ese espíritu le daría la vida eterna. Entonces, cuando Él le dice: ustedes no tienen la palabra, ustedes no han venido a mí, no me han creído, porque el Padre tiene que traerlos primero, ya que escrito está de que todos seremos enseñados por Elohim, y que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. O sea, es como que el mismo Yeshua le atrae. Ahora, yo quiero que vean dónde está esta palabra escrita. En Isaías, en el capítulo 54, en el verso 13 dice: y todos tus hijos serán enseñados por Elohim, y se multiplicará la shalom, la paz de tus hijos. En el nuevo pacto, que es a esto que se refiere Yeshua con lo que es mi carne y mi sangre. En Jeremías 31, el verso 34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Adonai.
porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En el verso 33 dice, este es el pacto, la alianza, el nuevo pacto que haré con la casa de Israel, que se fue entre las naciones, cautiva, la mujer samaritana, recuerden. Después de aquellos días, dice Adonai, daré mi Torá, mi ley, en su mente y las escribiré en su corazón. ¿Cómo le va a escribir? Por el Espíritu, en el corazón, para darle vida. Por eso dice, y yo seré a ellos por Elohim, ellos me serán a mí por pueblo. Entonces ahí es que el Padre habla, le trae a Yeshua, y Yeshua es quien les resucita. ¿Ven este trabajo en conjunto, verdad? Unido en Ejad. Eso es una armonía. Trabajar en uno, con el mismo objetivo y la voluntad. Y si nos vamos a lo que es la fiesta del Cordero de Pesaj, la Pascua, y recuerden que les había dicho que todo lo que él estaba haciendo iba a traer una enseñanza. Habíamos leído en este mismo capítulo 6, el verso 3, donde dice que entonces subió Yeshua a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca el Pesaj, la Pascua, la fiesta de los judíos. Dice que es de los judíos porque solo los judíos la celebraban, pero es la fiesta del Eterno, según está escrito en la palabra. Hoy en día la gente dice, si tú celebras la fiesta de la Pascua o el Pesaj, tú estás judaizando. Pero si tú celebras la Santa Cena, entonces estás bien. Cuando Yeshua celebró el Pesaj, la fiesta, la Pascua de los judíos. Vamos a ver, para recordar esto, en Lucas, en el capítulo 22, verso 1 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y en el verso 8 dice que Yeshua envió a Pedro, a Juan, y le dijo, y prepararnos la Pascua para que la comamos. Y luego dice en el verso 14 que cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y le dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? El Pesaj, la fiesta de los judíos, para que me entiendan, antes de que padezca. Verso 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Elohim. Entonces la pregunta, ¿ya se cumplió el reino de Elohim? Lo que quiere decir es que está vigente y que tenemos que celebrar el Pesaj de los judíos, no la Santa Cena. Esto que celebró él no lo ha quitado, pero el enemigo quiere cambiarlo todo. Entonces, dice, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre ustedes, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, del vino, hasta que el reino de Elohim venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Haced esto en memoria de mí. Y a este punto, todo cristiano que celebra la Santa Cena semanal y nunca ha celebrado la Pascua de los judíos debería examinar las Escrituras y ver qué Yeshua celebró. Eso que dice ahí, un título que le ponen, institución de la Santa Cena o de la Cena del Señor, eso fue algo agregado, cambiado. Entonces, aquí él dijo, celebra esta fiesta judía, que son la fiesta del Eterno, Levítico 23, y está también en otros lugares de la Escritura, y dice, hazlo en memoria de mí. ¿Por qué? Porque yo soy el cumplimiento, sigue haciéndolo. Entonces luego dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Entonces, la simbología del pan y el vino es Yeshua y el sacrificio, cuando él entrega todo por nosotros. Y bueno, lo voy a dejar aquí, pensé que iba a terminar, pero es importante entender todo esto para comprender lo que es la sangre y la carne, porque ellos se ofendieron por esto y hay mucha gente que hoy no lo entiende. Amén. Muchas bendiciones, hermanos.